Pues vamos ahí. Empezamos, estoy grabando, te digo, a ver, tengo esto bien, sí. Va de, como dicen aquí en Valencia, va de bo. Venga. Hola a todos, soy Juan de Dios Carrascosa, creador y organizador del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. Es el primer congreso hispano en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la cuántica, y en particular la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo este ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, algo que yo no tenía demasiado pensado, pero que la verdad es que es muy importante, es qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz haciendo lo que nos apasiona. ¿Por qué he incluido este tema? Pues porque me he dado cuenta que la gente, sobre todo la gente joven, recibe su primer sueldo y tiene los sueños ahí arriba. Pero, ¿qué hace? Coge los sueños y los baja a nivel del primer sueldo. Y eso es un suicidio emocional. ¿Por qué? Porque estás prescindiendo de ser feliz por un salario. Y eso es una verdadera locura. Lo que hay que hacer es, si este vehículo no te sirve, busca otro. Pero no dejes de buscar tu felicidad. Eso es una locura. Hoy tenemos con nosotros, y para mí es un honor y un gran placer, tener aquí a Marina Castells-Quero. Marina Castells es bióloga especialista en epigenética y terapeuta emocional. Reside en Reus, España. Es bióloga especialista en epigenética. También es acompañante en bioneuroemoción y practitioner del PNL, una biología y emociones en sus acompañamientos como terapeuta, y divulga sus conocimientos tanto en redes sociales a través de Facebook y su canal de YouTube, como en conferencias, talleres que potencian el autoaprendizaje, el crecimiento personal y la toma de conciencia de los participantes. Su especialidad es pasar de la teoría a la práctica con su lema "Yo me desbloqueo". Muy buenas tardes, Marina. A mí siempre... Muy buenas. A mí siempre... Buenas tardes, Juan, perdona. Gracias, gracias. Igualmente. A mí siempre me llama un poco la atención porque, claro, tenemos el defecto ese de, oye, yo quiero ser como Marina. Bueno, sí, ahora, claro, pero ahora yo también quiero ser como Marina, ahora. Pero, ¿quién es Marina de verdad? Marina como persona. ¿Cómo se le ocurrió meterse en el mundo de la biología, del micro? ¿Cómo fue todo? ¿Quién es Marina en sí? ¿Cómo llegué a la biología? Madre mía. Bueno, sí, es lo que tú dices, ¿no? Yo también quiero ser yo ahora, pero bueno, para llegar a donde se llega, ¿no? Pues hay que pasar todo el camino. Yo llegué a la biología, pues si te digo la verdad, a cara o cruz en el bar del instituto. Así fue. Porque a mí me gustaba, a mí me gustaban mucho las plantas, la montaña y todo esto, pero en casa me obligaron a hacer una carrera universitaria, yo no tuve opción. Ellos siempre me dicen, tú estudiaste lo que quisiste, sí, lo que yo no pude elegir es estudiar o no estudiar, ¿no? Entonces, a mí me gustaba biología, entre otras, ¿eh? Podía haber sido geología, podía haber sido química, podía haber sido, me gustan las ciencias. Y yo lo que quería era estudiar fuera de donde yo vivía, porque yo en Reus hay universidad, que hay medicina, en Tarragona hay universidad, que había química, ¿no? Y dije, yo me voy lejos, donde no vea a mis padres, ¿no? Cosas de esas de la adolescencia. Y me fui a Barcelona a estudiar y entré en biología, mira. A cara o cruz puse cuál sería la primera opción, la primera que salió fue biología y por nota pues me fue bien y entré, ¿no? Así estudié biología, Juan. Y es más, yo empiezo a estudiar biología y yo quería hacer botánica, pero la botánica no se me daba bien, me empezó a darse bien la genética y acabé estudiando toda la genética que había en la facultad de biología cuando yo estudié en ese momento. Estudié todas las asignaturas de genética, la verdad es que me pareció algo muy interesante, con lo que disfruté mucho yendo a las clases y aprendiendo, pero si te digo la verdad, yo nunca tuve vocación de laboratorio, que te preparan en ese aspecto pues bastante para laboratorios o para industria alimentaria, ¿no? Con mejora genética y todo esto. Hospitales, yo no me veía ahí encerrada en un laboratorio moviendo tubitos, así que nada, me fui a la montaña, que era lo que yo quería, a hacer de guía de montaña, y allí es donde yo me voy dando cuenta, con todas las experiencias que tengo, de que yo siempre estoy en contacto con las personas, ¿no? Y cuando yo tuve 30 años,
que es cuando me arruiné completamente. Tuve un negocio que fue muy mal, lo perdí todo, me quedé con muchas deudas. Y en ese proceso de intentar yo recuperarme, no solo a nivel económico, sino a nivel emocional, ¿no? Yo estaba hundida en mi vida, o sea, es como que todo, lo había perdido todo, no tenía nada, o sea, me sentía... Me ha gustado eso que has dicho, como que bajas tu nivel al sueldo, ¿no? Pues claro, cuando ya ni sueldo ni ahorro, solo tienes deudas, es como que no tienes nada. Y allí es cuando empecé a estudiar, ¿no? Me llegaron a mí muchos recursos y empecé a estudiar para yo encontrarme mejor, para yo aprender, ¿no? ¿Qué podía hacer? Y ahí es cuando me llega a mí la palabra epigenética, que es un poco lo que creo que me ha llevado aquí también, ¿no? Que yo dije, ostras, ¿cómo puede ser, no? Tantos años estudiando en la universidad genética y a mí esta palabra no me suena de nada. Y empiezo a investigar qué es la epigenética, qué tiene que ver la epigenética con lo que estoy estudiando en ese momento, que es sobre las emociones, sobre el autoconocimiento, sobre encontrarse mejor. Y esa para mí fue la pieza que lo hizo encajar todo, ¿no? Que me hizo entender incluso yo todo lo que había estudiado en la carrera, que a mí no me acababa de encajar, la epigenética empezaba a dar todas esas explicaciones. Y en todo el trabajo que yo estaba haciendo conmigo misma y el aprendizaje, es cuando, y bueno, y también otra de esas casualidades, que una amiga prepara un congreso, necesita a alguien que hable de epigenética, yo me ofrezco voluntaria y ahí me doy cuenta, ¿no? de todo lo que puedo ofrecer con este tema. Entonces, bueno, pues así llego. Yo es que al final es como que la vida, más que ir yo, la vida me ha ido llevando, ¿no? Me ha ido llevando a la terapia, me ha ido llevando a la genética, a la epigenética después y a estar en lugares como este aquí contigo, ¿no? Difundiendo todo eso que yo he aprendido para, bueno, pues para ver si podemos ayudar a alguien con esa nueva información, ¿no? Con esas ideas. Sí, evidentemente tú no debes de creer en las casualidades, claro, porque, oye, eso de echar una moneda y plantarte donde te hubiese soñado siempre estar, pues eso no es una casualidad, evidentemente. Sí, en Entonces, ese momento no tenía ni idea, ¿eh? Pero ahora lo tengo clarísimo. claro, Casualidades, lo creamos todo. claro. Lo sepamos o no, lo estamos creando todo. Bueno, y yo quería que hablásemos de lo que es el ADN. Yo entiendo, hay una inercia que viene de la ciencia tradicional, que claro, pobres hombres con los medios que tenían para estudiar, todo tenía que ser inmóvil y no variable, porque si encima de lo que me cuesta estudiar algo, encima resulta que es variable, apaga y vámonos. Y claro, siempre había un indeterminismo, sobre todo a nivel del estudio del ADN o el estudio del cerebro. El cerebro no crece, no se evoluciona. El ADN tampoco es inmóvil. Bueno, ¿qué me tienes que decir de todo eso? ¿Qué sabe ahora la ciencia, la nueva ciencia, Eso, sobre qué? sí, eso hubiera venido muy bien, ¿no? Que fuera tal como dices, de que todo totalmente inmóvil, tal cual. A ver, el ADN, el código genético, el ADN, ADN, cuando hablamos de ADN estamos hablando del nombre de una molécula que es muy larga, es una cadena muy larga que tenemos enroscadita de una forma muy concreta en las células, ¿no? Donde se va desenroscando esas zonas que hay que leer. Y eso sería el ADN. El ADN tiene o codifica la información genética, que es lo que somos. ¿Sí? Hay información que es muy, muy fácil de ver, porque que yo tenga los ojos pues, más claros es porque está en mi ADN, que me salga el pelo rizado es porque está en mi ADN, que sea mujer es porque está en mi ADN, ¿no? Todo eso, somos lo que somos porque está en nuestro ADN. Ahora, como tú decías, pues parecía que iba muy bien pensar que había un determinismo genético, ¿no? Que no solo determina el color de mis ojos o si tengo el pelo rizado o otras cosas, sino que determina pues, mis enfermedades, mis características emocionales o psicológicas, ¿no? O si voy a tener cáncer o no, todo esto. Hubo un momento en la ciencia cuando se codificó el ADN, que fue en el año, creo que empezó a finales de los 90, principios del 2000, hasta el 2004, 2005, más o menos fue esa época en la que se estuvo codificando todo el genoma humano. ¿Y qué esperaban encontrar? Esperaban encontrar un código que al conocerlo y al leerlo tuviéramos como el manual de instrucciones facilísimo, ¿no? De poder ahora hacer personas a la carta, cambiar enfermedades de forma genética y parecía que se había ahí un mundo de posibilidades casi mágicas. ¿Y qué se dieron cuenta? La primera sorpresa es cuando ven el ADN, cada gen, el gen sería el trocito de ADN que tiene un sentido, ¿no? Que se transforma, pues se lee a una proteína. Esa sería la definición como más sencilla. Ese trocito de ADN le llamamos gen. Entonces se dieron cuenta que todo el ADN que había, si tenemos unas 150.000 proteínas funcionales en el cuerpo y cada proteína viene de la información de un gen, teóricamente, ¿no?
pues esperaban encontrar más o menos 150.000 genes. Qué sorpresa cuando se encuentran que el ADN solo tiene 25.000. Y que es más, un gusano puede tener incluso más genes que nosotros, ¿no? Era como, ¿qué está pasando? Si esto tenía que ser el mapa del tesoro, pues algo está pasando, ¿no? Y esto, entre comillas, fue decepcionante porque fue, ostras, tiene que haber algo más. Y claro, ¿qué pasa? Que en biología, cuando vamos a estudiar moléculas, lo que hacemos es descartar todo lo demás. O sea, vamos a estudiar el ADN. Entonces, ¿qué hacemos los biólogos? Cogemos una célula, la matamos, lo primero la matamos, muerta, ¿sí? Rompemos el núcleo y en el núcleo separamos todas las proteínas que hay allí funcionando, regulando todo, lo quitamos, dejamos solo el ADN y nos poníamos a estudiar el ADN, solo el ADN. Como que ahí está toda la información. Eso era el determinismo genético. Eso es lo que tú dices que hubiera venido muy bien, ¿no? ¿Qué se dan cuenta en ese momento? Que todas esas proteínas que con la célula muerta ya habían quitado de allí para dejar de estudiarlas, esas proteínas que están regulando todo lo que pasa alrededor del ADN, por eso epigenética, por encima de la genética, ahí es donde empieza a estar la clave de todo eso que va pasando y que se modifica con el tiempo y con la vida, ¿no? Pues tú puedes tener una enfermedad un tiempo y luego no tenerla, o tú puedes estar sano y de repente tener una enfermedad, ¿sí? O tú puedes tener una enfermedad incluso que te han dicho que es incurable y te curas, ¿no? O sea, todo eso ya conocemos casos y casos documentados. O que tú primero tienes forma de bebé, luego tienes forma de adolescente, luego tienes forma de adulto, luego tienes forma... ¿no? Es como si eres el mismo. Ahí está la clave de lo que pasa alrededor de nuestros genes, de cómo ese ADN se va leyendo. Luego había también una parte que no son genes, que también es ADN, que como para ellos no tenía sentido, porque eran como secuencias repetitivas y así, pues le llamaron al principio ADN basura. Como no codifica para un gen, como no sabemos para qué sirve, ¿no? Pues ADN basura, claro, el cuerpo tiene cosas inútiles, que eso lo hagamos los humanos, hacer cosas inútiles que no nos valen para nada, pero la biología no tiene nada inútil, en la naturaleza no hay nada que sobre. A nosotros nos sobrarán las moscas, por lo menos aquí en España, en verano parece que nos molestan mucho, ¿no? Pero no somos conscientes del trabajo a nivel ecosistema que están haciendo las moscas, ¿no? O sea, para empezar, sus larvas pues se comen las cacas que dejan en el monte otros animales, con lo cual hacen que desaparezcan esas ¿no? Es como, todo está por algo, por mucho que a nosotros nos moleste. Lo mismo con el ADN basura, que resulta que no era basura. Parte de eso que se llamaba ADN basura, resulta que ahora se habla de telómeros, que mucha gente ya conoce esa palabra también, ¿no? El telómero es una parte del cromosoma. El cromosoma sería un paquete de ADN, ¿sí? El ADN lo tenemos dividido en distintos cromosomas. Pues ese paquete de cromosoma tiene una parte de un ADN que resulta que la longitud de ese telómero determina el estado de juventud que tenemos nosotros, por ejemplo. Y resulta que en un estado de paz, de no tener estrés, de estar en coherencia con nuestras emociones, de sentir bienestar, los telómeros, incluso en edad avanzada, se alargan y eso provoca el rejuvenecimiento celular. O sea, no somos ni tan como nos pensamos, ni tan estables, ni tampoco tan determinados, ¿no? Es que como soy mayor, pues ya esto no tiene remedio. Ah, pues resulta que no. Que en nuestra regulación del ADN tenemos más información. Digamos una cosa así, para que la gente más o menos lo entienda, porque tú y yo estamos aquí tomando un café, la mar de tranquilos y la mar de gusto, sí. Pero bueno, esto es una responsabilidad porque lo va a ver muchísima gente. Entonces, digamos que hay una parte del genoma humano, del ADN, que sirve para hacer la imagen y luego hay otra parte que le llamaron basura, que es la que tiene codificada toda la información de cómo esa imagen se va a mover, qué va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no es tan exactamente así, pero bueno, sí que diríamos que hay distintas partes, ¿no? Y que los genes es los que tienen la información y las otras secuencias, que serían los telómeros, tienen otro tipo de información, que también es muy interesante. Sí, bueno, más o menos. Perfecto, porque donde iba yo a hacerte la pregunta era esto. Bueno, dime. Y vamos a lo que interesa de verdad. Uno puede decir realmente, pobrecito de mí, es que yo no puedo cambiar porque soy esclavo de mis genes. Creo que eso se ha demostrado que no es así. Que no, las emociones pueden variarlo todo. Sí. O sea, que el ADN no es fijo, es variable completamente. Y ahí es donde tú eres especialista y por eso quería hablar contigo de estos temas.
A ver, específicamente el ADN es fijo, ¿eh? O sea, Sí, tampoco vamos ahora a decir las cosas. El ADN es no, fijo. Lo que no es sí. fijo es cómo se va a leer. ¿Qué lectura vamos a hacer de ese ADN? Eso no es fijo, porque un gen que puede codificar para una enfermedad lo puedes tener apagado toda la vida. Y tú ese gen lo tienes, pero si lo tienes apagado, jamás vas a tener esa enfermedad, ¿no? Y eso pues para todo. Entonces, igual yo soy así y ya no voy a cambiar, pues no. Pues sobre todo cuando hablamos de temas comportamentales, de temas emocionales, tenemos la capacidad de cambiar en neurociencia y bueno, con la de expertos que vas a reunir supongo que se va a hablar también de neuroplasticidad. Entonces, la neuroplasticidad, el que las neuronas se reproduzcan, tiene que ver con el alargamiento de los telómeros, o sea, con cómo está el ADN. Y acabamos de decir que el alargamiento de los telómeros tiene que ver con nuestro estado emocional. Porque nuestro estado emocional, claro, es como, ¿qué tienen que ver las emociones con esto? ¿No? Es igual la pregunta. Cuando tú sientes una emoción, ¿tú cómo sabes que sientes una emoción? Pues porque tu cuerpo está reproduciendo de forma química algo. ¿Sí? Te está dando, pues si tienes miedo, te está paralizando o te está dando ganas de salir corriendo a través de la adrenalina y todo eso, ¿no? Si sientes tristeza, a nivel fisiológico está pasando algo en tu cuerpo que te hace identificar la tristeza. Eso significa que tus células están trabajando, están dando una información, ¿sí? Entonces, las emociones no es solo algo así etéreo, es que la emoción a nivel del cuerpo es biológico, es químico. Y tiene que ver con lo que está pasando en nuestras células a nivel de leer el ADN. ¿Vale? Y todo eso que estamos viviendo nos está condicionando otra vez. O sea, lo que decíamos de esas proteínas alrededor del ADN que lo regulaban, esas emociones que tenemos alimentan esa regulación del ADN. Por eso entramos en bucles y parece que es que no puedo salir de aquí. Yo soy así, siempre he sido así, ¿no? Porque no he hecho nada para cambiar y eso me ha ido llevando. Y si yo tengo creencias negativas, que ponen mis creencias, pensamientos, emociones negativas, ponen mis células en estrés, la célula deja de crecer, empieza a acumular tóxicos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va haciendo? Que enfermes, que vayas enfermando diferentes partes del cuerpo, diferentes síntomas, depende de la persona, ¿no? Y lo que esté pasando. Entonces, esa enfermedad te lleva como a retroalimentar esa creencia de que estoy mal, ¿no? Entonces, romper con esto para empezar a encontrarse mejor es un poco la clave. Yo digo, sí, se puede cambiar, pero es verdad que requiere de mucha responsabilidad. Porque si tú te dejas llevar por la inercia y por la biología lo que quiere es que sobrevivas, no que seas feliz. O sea, esto es algo que no, es que, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿No? ¿Por qué el cuerpo tiene esta tendencia? Porque el cuerpo quiere que sobrevivas. O sea, si tú piensas que hay un león, lo único que quiere tu cuerpo es que dejes de eliminar tóxicos simplemente para estar preparado para si viene un león. Pero es que el león imaginario, que es que va a pasar no sé qué, o que, no sé. Entonces, bueno, ahora acabo de dejar a una clienta que me decía, es que estoy controlando, ¿no? Un viaje que está haciendo mi hermano, estoy controlando el avión, a ver si, porque por internet se ve que hay una página que puedes ver los vuelos por donde van, pues porque no se caiga el avión, ¿no? Fíjate qué pensamiento, esa mujer, qué angustia, ¿no? Todo el rato. Entonces, esa necesidad de control de cosas que no podemos hacer nada, pues eso te está poniendo un estrés en el cuerpo. Esta mujer tiene un león en su vida, que es que su hermano se va a morir, ¿no? Pero eso está todo ahí. Y fíjate qué estrés, qué nivel de estrés. Que el león para mí es su estrés. Exacto, ¿no? O sea, cuando nos hablan siempre, el típico ejemplo para el miedo es el león, pero es que nuestro león pues puede ser el miedo a que le pase algo a un familiar, bueno, el miedo a que te pase algo a ti, el estar pensando que es que resulta que si hago esto, ¿no? Hay muchas personas que no pasan a la acción en su vida, que no hacen cambios, por lo que creen que va a pasar. ¿Pasará eso o no pasará eso? Pero nunca lo sabes hasta que des el paso, ¿no? Sí, hay un cuento, los indios, los hindúes son muy buenos con los cuentos. Hay un cuento sufi que decía que en el lecho de muerte el padre llama al hijo y le dice, cariño, quiero contarte un secreto que no vas a descubrir si no te lo cuentan hasta que estés como yo. Y le dice, dime papá, y dice, vas a creer que van a suceder de cada 100 cosas vas a creer que van a suceder 97. Pues no, hijo, no sucede casi ninguna, nada más que 3, pero vas a padecer por todas ellas si no te das cuenta de ello, ¿sabes? Y eso es lo que nos Eso pasa es, muchas veces, que eso es. sufrimos de forma gratuita. Eso es. Pero bueno,
también es verdad que eso pasa porque es así como nos han educado, ¿no? Con Sí, sí. cuidado que te vas a caer. Perdón, tienes una bola de cristal, ¿cómo sabes que me voy a caer, no? Sí. De las, Obviamente un niño de 2 años no te dice eso, pero sí, si lo analizamos fríamente, el niño te podría sí, decir, papá, ¿qué pasa? ¿Que tú tienes una bola de cristal? ¿Cómo sabes que me voy a caer? A ver, demuéstramelo. claro. De 10.000 posibilidades solo va a ser que me caiga, no hay otra. Sí, es verdad. Tienes razón. Exacto. En vez de acompañar a ese niño a reforzar su seguridad sobre sí mismo, ¿no? Sobre el control de sus movimientos para que pueda evitar y gestionar posibles accidentes, pues no, te vas a caer fuera. Entonces, ¿qué vamos con ese miedo continuamente al fracaso? No, no, no voy a hacer esto porque me voy a caer. Es como si tuviéramos al papá dentro diciéndonos, no hagas eso que te vas a caer, ¿no? Si tienes 40 años y no emprendes algo o no dejas a tu pareja o no tomas no sé qué decisión, porque ese papá que tú ya no lo escuchas, pero el mensaje es, no hagas eso que te vas a caer. Una pregunta, y yo tengo que advertiros que esto no está preparado, y yo pregunto por... se podría decir así, grosso modo, que tenemos en el cuerpo, con el cerebro, un transformador de energía, que son los pensamientos, en sustancias neurobioquímicas, que son los que nos hacen sentir las emociones? O sea, ¿es un conversor de energía en emociones? ¿Podríamos decirlo así? Bueno, no me lo había planteado nunca de esta forma, Juan. Vaya preguntas Sí, 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 porque emocionantes que me es que, haces, es, pero es que sí. has comentado tú antes, nosotros realmente las células empiezan a segregar sustancias que nos hace sentir, claro, sentir como pensamos. Bueno, exacto. A Porque, ver, porque si piensas en una playa paradisíaca tomando un refresco, no puedes sentirte igual que si piensas que viene el león. exacto. Mira, esto que acabas de decir es uno de los ejercicios básicos que yo hago muchas veces a la gente que me dice, a ver, ¿y qué puedo hacer? No, pues haz un cambio de emoción, que es esto que tú acabas de describir. O sea, cuando tú estás con un tipo de pensamiento, te estás enfrentando a la vida de una determinada manera, porque tienes una emoción. O sea, así que lo podríamos decir así, ¿no? Eh, Hay un pensamiento y eso genera todo un estado en ti. Cuando tú cambias ese pensamiento, y es un ejercicio que se puede hacer, que simplemente yo a veces pues he hecho algún acompañamiento así en grupo, en alguna charla o algo, ¿no? En el que las personas se sientan, piensas en una emoción, en una situación negativa que tengas en ese momento. Bueno, los que nos están escuchando ahora lo pueden hacer, ¿no? Eso que estás sintiendo negativo en ese momento y observar en el cuerpo cómo lo sientes. Ojo, esto es toda una odisea para muchas personas, saber cómo sienten en el cuerpo, no en la cabeza, porque la cabeza son los pensamientos, ¿no? Las sensaciones que tenemos en la cabeza es el exceso de querer razonar, pero sentir en el cuerpo esa emoción. Una vez la sientes, una vez eres consciente de cómo estás, con la imaginación y con los pensamientos, lo que tú decías, te vas a un lugar paradisíaco, a un lugar en el que ya hayas, puede ser un recuerdo o puede ser imaginado, ¿no? Un lugar en el que tú te vayas a sentir bien, felicidad total, paz interior, y tú recreas esa imagen en tu cabeza y te estás un rato con esa imagen. Y cuando hacemos los acompañamientos, pues profundizas. Observa qué estás viendo en ese lugar, ¿no? Y tú te lo imaginas ahí lo que estás viendo y sientes esas sensaciones. Y la persona empieza pues a sentirse mejor, incluso cambia la posición corporal, empieza a respirar de otra forma, ¿no? Puedes, cuando tú estés haciendo esto, que lo puedes hacer en tu casa, respiras y intensificas esa sensación mientras estás viendo, ¿no? En tu imaginación ese lugar, esas personas, puedes hasta escuchar una música que te guste. Cuando tienes esa emoción bien cargada en el cuerpo, fíjate a través de una idea imaginaria, ¿eh? Cuando tienes esa emoción bien cargada en el cuerpo, te vas momentáneamente a la situación de estrés y de conflicto y observas esa situación con la nueva emoción. Muchas personas desde ahí empiezan a ver otras respuestas, otras soluciones. Ostras, podía haber hecho esto, o esto que a mí me parecía tan grave ahora ya no tiene importancia. Es que cuando cambiamos nuestro estado emocional, cambia nuestra forma de pensar. Y cuando cambiamos nuestra forma de pensar, cambia nuestro estado emocional. O sea, si tú piensas en el lugar de conflicto, cambia el estado emocional. Si piensas en el de paz, cambia tu estado emocional. Pero es que ese estado emocional llevado al lugar de conflicto, el estado de paz llevando al lugar de conflicto, te cambia la percepción de lo que está pasando. Me Cuando tú encanta, adoptas, sí, no, me cuando encanta tú adoptas, me encanta lo dime, que dime, estás dime. diciendo. No, no, que me encanta lo que estás diciendo porque tiene mucha amiga. O sea, realmente lo que nos agobia en la vida
es cómo nos sentimos. Entonces, me encanta que estés diciendo que como uno se siente, se puede cambiar. Y si lo cambias y lo ves desde otra perspectiva, le vas a quitar lo que importa, que es la importancia. Exacto. Este ejercicio es como un ejercicio muy simple, simplemente para experimentar el cambio, ¿no? Que cuando tú estás en un estado emocional distinto, piensas en el lugar del conflicto, en la escena del conflicto, y ves cosas distintas. Llevado ya a problemas más graves, a temas de repetición, se juega con la misma idea, pero ir a cambiar como la emoción o la información en ese mismo pensamiento, ¿sí? Hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Pero que, claro, ahora que tenemos tanta información, tantas personas hablando de que se puede cambiar, todo eso, hay gente que me viene y me dice, es que claro, yo lo que quiero es olvidar eso, no quiero que eso me vuelva a pasar, no quiero volver a ser así. Bueno, ahí también tengo una noticia que a lo mejor a todo el mundo no le gusta, que es que lo que tú has vivido, lo que tú has sido en un momento determinado, no desaparece. O sea, es como que tú le puedes añadir un nuevo pensamiento, una nueva actitud, ¿no? Pero lo que tú has vivido, lo que forma parte de tu memoria, de tus recuerdos, de tus actitudes, no desaparece. El cambiar, cuando hablamos de cambiar, no es que yo ahora me voy a transformar en otra persona súper distinta, no. Tú eres la misma persona, pero de repente tienes opciones distintas, ¿no? Y cuando te ves otra vez metido como en el camino trillado, la metáfora del camino a mí me gusta mucho, porque es que tú toda la vida has andado por un sendero. Si tú dices que yo soy así, es porque siempre has andado por el mismo sendero. Ese sendero pues se ha hecho ya como el hueco, ¿no? Y tú ya entras por ese sendero sin pensarlo y bueno, es como que tus pies ya van por ahí, ¿no? Entonces siempre eres de la misma manera. De repente te das cuenta que eso no te está aportando nada bueno, pues por lo que sea, ¿no? Y decides que vas a andar por otro sendero, que es esa nueva información, esos nuevos pensamientos. Entonces tú empiezas a andar por el nuevo sendero, pero de repente te das cuenta que la inercia, cuando no lo piensas, cuando no estás atento, vuelves a caer en el sendero trillado, vuelves a hacer lo mismo de siempre. Dices, es que esto no me ha servido para nada. Es que no, ese sendero va a estar ahí y va a estar ahí. Pero tú puedes saber nuevos senderos. Esto es lo que hablan en neuroplasticidad, nuevos circuitos, nuevas conexiones neuronales. ¿Sí? Se conectan nuevas neuronas, hacen nueva información. Tú puedes empezar a andar por el sendero nuevo. Normalmente, para que esa información se instale, necesita repeticiones, lo que dicen los 21 días, 66 días, depende de dónde busques la información, pero no hay un tiempo establecido estándar, pero sí que necesitas repetir mucho un hábito hasta que se instala, o sea, el hábito de un nuevo pensamiento, de una forma de funcionar, ¿no? Cuando eso ya se instala, lo que haces es que el nuevo camino también tenga su surco ya bien marcado, pero es que el viejo va a seguir estando. Un día estarás cansado, te habrá pasado algo, yo qué sé, ese día llueve, se te estropea el coche y tal, y de repente, ¡boom!, vuelves a caer al sendero trillado, ¿no? Y dices, es que es como si no hubiera hecho nada, esto no me... No, acuérdate, vale, estoy en el sendero antiguo, pero tengo el nuevo, puedes dar marcha atrás, ¿no? ¿Cómo es marcha atrás? Controlar las emociones. Respiras, dices, ostras, otra vez estoy aquí, sé que puedo hacerlo de otra forma, ¿no? Es como ese pensamiento y empiezas a andar otra vez por todos esos nuevos patrones que tú ya has aprendido. Y esa es la neuroplasticidad, ese es el cambio real, ¿no? Eso es lo que realmente tiene sentido. No tenemos varitas mágicas, o sea, esta vida es para ir andando los caminos, pero que se puede cambiar, se puede hacer ese camino nuevo, desde luego. Hay dos ideas que me han encantado. La idea del cambio me ha encantado. Se puede cambiar. Quizá la llave clave sea darse cuenta. Porque claro, si uno no se da cuenta, no va a cambiar nunca, evidentemente, ¿no? Entonces, quizá... Lo he dado tan por supuesto que ni lo he nombrado, pero es así. Sí, porque realmente para todo cambio lo que hace falta es que el que lo está viviendo lo elija, o sea, se dé cuenta y diga, quiero otra cosa diferente a lo que he tenido hasta ahora. Es verdad que se da, por supuesto, pero como estamos aquí y hay mucha gente que va a ser algo nuevo para ellos todo esto, pues yo quiero que se oiga, ¿no? Entonces, por eso te lo he comentado. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho, porque yo también estoy completamente convencido con ello. O sea, la gente que de verdad tiene una vida que envidiamos, no es que haya tenido suerte o que se haya olvidado de todo lo malo que le pasó, sino que ha aprendido a convivir con ello. ¿Cierto? Exacto. Eso es lo que te decía, ¿no? Que esa parte de ti no se va, claro. Has aprendido a convivir con ello. Yo, bueno, el ejemplo que pongo a veces sobre mí misma, ¿no? Yo tenía en mis momentos más malos, por
de alguna forma, yo tenía un problema con la ira, con el enfado. Es como que estaba siempre enfadada. O hay gente que me dice, yo no tengo esa percepción de ti, no, pero yo por dentro sí sé lo que estaba viviendo, ¿no? Y en momentos extremos, ¿cuáles son los momentos en los que salen más estas cosas? Parejas, amigos, familia, ¿no? La gente que más quieres. Ahí, bueno, yo entraba a matar, ¿no? Y esa parte de mí yo la llamé en un momento dado el Hermenegildo, ¿no? Esa parte, lo siento por los Hermenegildos, pero es que le puse ese nombre porque no conocía a nadie que se llamara así, ¿no? Y no quería poner un nombre que conociera a alguien, algo de mí que no me gustaba nada. Pero es que resulta que el Hermenegildo es la parte mía, es lo que tú dices, aprender a convivir con ella. ¿Yo qué pasaba? Que cuando yo me veía así, pues tan enfadada o tan mal, ¿no? Diciendo cosas que sabía que querían a otras personas. Luego me sentía tan mal, decía, yo quiero eliminar esa parte de mí. Es que yo también quería, mi cambio, la forma de entender es, voy a eliminar eso. No se puede eliminar nada. O sea, Hermenegildo va conmigo y Hermenegildo está muy bien porque es el que me ayuda a poner límites a si alguien me agrediera o intentara abusar de mí en algún momento, es el que dice, mira, no, hasta aquí, ¿no? Entonces, es esa parte de fuerza poderosa que está en mí, que cuando salen los momentos que realmente es necesario, es fantástico, porque bueno, es esa energía, ¿no? El tema es aprender a controlarlo. Yo a veces siempre lo visualizo como por aquí, por mi lado, y a veces es como quieto, Hermenegildo, ¿no? Tú vas conmigo, pero quieto, tira para atrás, Sí. ¿no? Tira para atrás, que ahora tú no mandas, porque él salía y mandaba, ¿no? No, tú no mandas, tira para atrás. Yo me he dado cuenta, es un autocontrol, es un autoconocimiento, es el tomar conciencia, es el querer cambiar, y luego es el decir, espera, que ahora la que estoy tomando el control soy yo, y no voy a hacer todo eso que hacía, ¿no? Entonces, esa cosa que como que me subía es como que yo la sé controlar, la relajo, y ahora llevo pues un montón de tiempo que, bueno, ya no sé cuántos años son porque he perdido un poquito la cuenta, pero que yo no me ha vuelto a pasar eso que me pasaba, con lo cual, que se puede cambiar, claro, se puede cambiar. Me venía la imagen cuando estabas hablando de todos llevamos un animal dentro, porque de hecho el cuerpo físico es un mamífero, así de claro. Pero me venía la imagen de la gente que va con el perro y que ha hecho una afinidad con el perro y que realmente el perro y él son uno y van a todos los sitios juntos, pero que cuando hay alguna situación de peligro el perro salta como un loco. Pues es eso realmente lo que me venía a la imagen, ¿no? Como cuando uno tiene educado al animal, pues el animal está contigo, te obedece absolutamente, pero luego también te ayuda a salir de situaciones un poco complicadas porque hace falta. O sea, no lo puedes eliminar. Exacto. Tienes que aprender Bueno, a convivir exacto. con él y agradecerle hasta dónde te ha traído. Aunque es Sí. difícil porque hay algunas personas que tienen una especialidad en tocar algunas teclas, y te lo voy a decir porque sé, porque nos pasa a todos, que sobre todo son los padres. Tienen la especialidad de tocar donde más tenemos que aprender. Y entonces, sí, es cierto. Sí, los padres son los grandes maestros. Yo tengo un trabajazo hecho con mi padre y con mi madre, porque es así, es así. O sea, si yo tengo un Hermenegildo, mi padre tiene el Hermenegildo padre, que digo yo, ¿no? Entonces, con su Hermenegildo y con el mío, de hecho, la prueba de fuego la tuve con mi padre, ¿no? En una discusión de esas que empezó a decir, digo, yo ya me veo que aquí empezamos los dos, a ver qué, ¿no? Yo cogí al Hermenegildo, bueno, ese día sí que le dije, te vas al fondo de la habitación, al último esquina, que no te quiero ni ver, ¿no? Y ahí es cuando yo me bajé totalmente del burro y le dije, mira, papá, me da igual lo que pienses, lo que estamos hablando era como me da igual, o sea, ya hemos entrado en un bucle. Y me bajé totalmente del burro. Mi padre en ese momento sé que no entendió nada, pero se bajó también, ¿no? Entonces fue como, se acabó. O sea, tampoco con mi padre he llegado a ese punto. Que son las pruebas de fuego los padres, ¿no? Porque si somos como somos, si nos han criado nuestros padres, que en mi caso fue así, si somos como somos es porque les hemos usado a ellos de espejo y porque la epigenética, que tiene que ver con la forma de ser, se hereda. O sea, los patrones estructurales que hacen que sintamos las cosas de una determinada manera se hereda. Entonces, pero eso es epigenético, no es genético. O sea, el carácter no es genético, es epigenético, porque el carácter tiene que ver con muchas emociones combinadas, ¿sí? Entonces, si tú eres capaz de sentir paz y tranquilidad y armonía y bienestar en algún momento de tu vida, es que tienes la información genética para hacerlo. Entonces, es absurdo pensar que tú siempre tienes que ser de otra forma, ¿no? Que mis padres eran así, claro, bien, y tú lo has heredado, sí, pero eso también lo puedes cambiar, porque no es un patrón de decir, no hay un gen que diga,
este tiene rabia descontrolada y la va a tener toda la vida. Y quien dice rabia, dice cualquier otro extremo, ¿no? Hay personas que a lo mejor pues, son más de llorar y no saben por qué lloran, y es que no tienen una gestión importante de qué pasa con la tristeza, de usar la tristeza como herramienta en muchos casos. La tristeza, como la rabia, son emociones que todos sentimos y debemos de sentir en algún momento, pero otra cosa es cómo las usemos, ¿no? Para hacer daño a los demás, para defendernos de algo que no tiene sentido, para manipular a través no, es como... Son emociones que tienen su lugar biológico, pero tenemos que ver en esos patrones de comportamiento que queremos cambiar qué está pasando con ello. Y todo tiene su para qué, ¿no? O sea, la rabia tiene su para qué, la tristeza tiene su para qué. Incluso cosas, pues varias personas me he encontrado con temas de perfeccionismo y de control, de decir, es que soy tan perfeccionista, tan controladora, que es que esto lo quiero cambiar. Y les digo lo mismo, pero ser perfeccionista y controladora tiene su parte buena. Llévalo a ese campo, ¿no? Pues por ejemplo, una con la que hablaba no hace mucho, tiene un trabajo en el que el hecho de ser tan controladora y tan perfeccionista hace un trabajo muy bien hecho, ¿no? Y consigue unos estándares, digo, pues ahí llévalo. Pero luego, con tu hija pequeña, con tu madre, con tu marido, pues puedes relajarte, ¿no? Y dejar que cometan errores y tal. Ahora, gracias a tu perfeccionismo en el trabajo vas a ser muy buena, porque ahí das lo mejor de ti. Pero no lo lleves a todos los aspectos de tu vida, porque eso te hace ser infeliz, ¿no? Es como... Soy como soy, lo acepto, lo uso para lo que realmente tiene un para qué y eso me va a hacer sentir bien. Y en otros aspectos pues tengo que ir trabajando, ¿no? ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo? Cada persona ahí tiene que encontrar su cómo. Ese es el yo me desbloqueo, ¿no? De encontrar tú qué es lo que necesitas para desbloquear eso. Bueno, sí, quizá el problema muchas veces es que como vivimos en un mundo dual en el que calificamos las cosas de bueno o malo, pero realmente eso es falso porque un cuchillo puede ser bueno porque sirve para cortar, también puede ser malo porque te lo puedes clavar, evidentemente. Pero por eso todo tiene su parte buena y uno tiene que saber dónde lo aplica, que eso es lo que me ha encantado de lo que has comentado. Y no tienes que eliminarlo porque esa parte buena ahí aplicada funciona y luego en otros lados tienes que aplicar otra diferente porque si no le cortarías el pelo a tu hijo, lo dejarías pelón, parecería que eres tú duplicado y nunca tendría personalidad. Entonces es exactamente, me ha encantado la expresión. No hay nada ni bueno ni malo, simplemente es una cuestión de cultivarlo. Y para entendernos un poco, para que la gente lo vea más fácil, se podría decir que la epigenética tiene mucho que ver con la información aprendida. Bueno, sí, la epigenética es la forma de expresar en las células toda esa información aprendida, ¿no? Todo lo que hemos ido aprendiendo, toda esa conducta que tenemos, todos esos patrones, se han programado a través de todos esos controles, ¿no? Epigenéticos que tenemos, que hace que se expresen determinados genes en determinada cantidad, en determinadas células, en determinado momento. O sea, que todo el aprendizaje tiene que ver, en parte de epigenética, en parte lo que decíamos, esas conexiones neuronales, habría que ver qué parte tiene de intervención en cada eso, en todas esas conexiones neuronales pues que se establecen a la hora de relacionar pensamientos, de relacionar, ¿no? Porque a unos nos afectan determinadas cosas y a otras personas los mismos estímulos les afectan de una forma totalmente distinta, ¿no? Pues porque hemos aprendido a conectar la información de una determinada manera y no todos la conectamos de la misma. Es lo que dices tú, ¿no? Un cuchillo, que podríamos coger cualquier otro ejemplo, que como puede tener mucha información, pues hay personas que ven un cuchillo, a lo mejor se pueden como asustar y otros lo que están pensando es en un jamón, ¿no? Y otro pues le sale un instinto de hacer daño a alguien. Claro, eso es el cuchillo, no, eso es tu información, ¿no? Como la tienes gestionada. Una vez leí un libro hablando de cuchillos porque me gusta el tema, no es que sea por los cuchillos, pero hablando de cuchillos, leí en un libro que decía que les despertaba un cierto sentimiento desagradable a los que nacen por cesárea. Ah, bueno. Sí, él decía porque había un recuerdo de que salieron a través de un cuchillo que abría. Y entonces dice que todo ese tipo de herramientas que cortan les crea un repelús a la gente. Vale. Bueno, yo cuando oigo este tipo como de esto crea esto, claro, porque aquí, ¿qué puede pasar? Que personas que han nacido por cesárea o que tienen hijos por cesárea, pues que digan, no, pues si no tiene nada que ver con lo de los cuchillos, ¿no?
yo siempre recomiendo en estos casos que se haga al revés, que si alguien tiene un problema con cuchillos, porque puede haber alguien que no tenga ningún problema con cuchillos ni con cortantes y que haya nacido por cesárea. Ahora, el que lo tenga, pero seguramente será más por cómo lo vivió la madre que por cómo lo vivió el niño, Sí, sí, en realidad, sí. Pero puede haber una madre que frente a la cesárea esté muy tranquila, confiando en que eso es lo mejor y tal, y lo viva con... Fíjate, ¿de qué estamos hablando ahora? De la emoción, no del cuchillo. Sí, sí, ¿No? sí, sí, De sí, esa sí. madre que lo está viviendo con tranquilidad, con confianza. Esa cesárea es lo mejor que puede hacer. Se entrega, se relaja, la anestesian, le hacen la operación y ella está feliz y contenta con el proceso. Seguramente ese niño no tendrá ningún tipo de trauma, ¿sí? Con este tema. Ahora, que esa mujer tiene mucho miedo a los cuchillos, a las cesáreas, a las operaciones, a que la corten, ¿no? Y en ese momento en el que sabe que le van a hacer una cesárea, está, fíjate que estamos en la emoción, ¿no? Está sufriendo, está preocupada, está con esa idea y tal. ¿Qué le está pasando al hijo? Y hemos dicho que se heredan los comportamientos emocionales. Está pasando esa información de cuchillo, miedo, tal, y ese niño sí puede nacer con esa idea. Pero es que la madre puede ser que le hayan programado la cesárea y esté pasando ese miedo al cuchillo y al final el hijo nace por parto natural y nace con el mismo trauma igual, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 sí. es más el ver qué emociones se viven en esa situación, si estamos todavía en nuestra madre o mientras somos muy bebés, hasta los 3 años, lo que vive la madre directamente tiene que ver con nosotros, ¿no? Estamos con ese campo emocional, porque aprendemos, esto es biológico, aprendemos a estar en el mundo a través de lo que viven nuestros padres. Sí. Entonces, es muy instintivo, ¿no? ¿Y por qué la madre? La madre o la persona que ejerza de madre, porque es la persona que tiene el niño en brazos todo el rato, ¿no? Conectando continuamente. Claro, el niño aprende que lo que esa persona se asusta, yo me tengo que asustar, porque es el aprendizaje. Nacemos muy inmaduros y nacemos muy inmaduros porque tenemos una capacidad de aprender y de absorber la información del medio brutal, ¿no? Y eso es lo que pasa. Todo lo que vive nuestra madre mientras nos está gestando y los primeros años de vida es clave para nosotros. Y luego a partir de esa edad también entra el padre, es la madre y el padre, ¿no? Pero como el niño ya se empieza a dar cuenta que no es la madre, que es una persona aparte, empieza a entrar en el estado emocional de las otras personas que le cuidan. Normalmente, pues en casos estándar, pues es un padre, ¿no? Pero puede ser un profesor, puede ser un canguro, puede ser pues otra madre o no, porque lo que sea, ¿no? Entonces, todo eso que hemos vivido hasta los 7 años, de los 3 a los 7 años, sigue siendo una información que vamos adoptando a través de los estados emocionales de las personas que nos están cuidando, ¿no? Porque es así como estamos preparados. Estamos preparados para ser programados desde pequeños. Me encanta porque además tengo que decir que estoy completamente de acuerdo contigo y que hay muchas veces que la gente no se da cuenta que un bebé dentro del vientre de la madre es un órgano más y está sintiendo exactamente todo, absolutamente todo lo que está sintiendo la madre porque es un órgano más. Entonces, hay muchas veces que hay conductas aprendidas, incluso de dentro. Sí. Estados de... Mira, le llaman, yo creo que tú también estás de acuerdo con ella, le llaman estados del ser. Ese espacio en el que te paras y no hay... Y normalmente solemos caer en el espacio que conocíamos, que nuestros padres se ponían. Si es un espacio de tristeza, pues de repente un día te levantas y dices, oye, ¿por qué estoy triste si no tengo ninguna razón? Si realmente sí, pero tu estado de ser es pues estar así y ya está. Estar así, eso es. Bueno, hay personas que vienen por una emoción y le preguntas, ¿y desde cuándo te sientes así? Y van haciendo como el viaje, ¿no? Hacia atrás y dice, pues yo desde siempre, yo es que he estado así siempre, es lo que dices tú, ¿no? Siempre he tenido como una tristeza que venía conmigo o con un enfado que venía conmigo. Claro, ¿de dónde viene esa tristeza o ese enfado? Pues Claro. obviamente viene de lo que ha vivido esa persona antes, incluso de nacer, ¿no? O incluso de más arriba, porque a nivel epigenético, en nuestra madre, sus óvulos ya estaban, o sea, los óvulos se forman, o sea, los óvulos no maduran hasta que la mujer ya madura el óvulo para poder ser fecundado, pero el óvulo en sí, la célula del óvulo, ya está en el feto mientras estás en el cuerpo de la abuela, o sea, la abuela está gestando a tu madre y ese óvulo que vas a ser tú en un futuro ya está dentro del cuerpo de tu madre formándose, de tu madre bebé, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que nuestras células, nuestra primera célula, ya tienen la información a nivel emocional de lo que vivió la abuela materna, directamente, ¿eh? O sea, directamente.
Y es que muchas veces miras ¿no? informaciones o cosas, esto que dices, conductas aprendidas, y ves que se sigue la línea materna de forma clarísima, ¿no? Y cómo Sí, sí, vamos siguiendo el patrón igual. además yo creo que eso lo ha vivido todo el mundo, que la Mm, abuela no esté y que alguien de la familia diga, es que eres idéntico a tu abuela y ni la mm, conociste. ¿Pero por qué? Por lo que tú dices. Porque hay un sí. patrón que viene detrás, que de ahora, Mm, de hecho ahora se suele estudiar mucho, porque con todo esto de las constelaciones familiares y todo esto, precisamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que traemos de abuelos, tatarabuelos, etcétera? Entonces, en sí lo que realmente importa, ¿se puede cambiar de verdad una emoción? ¿Puedes variar una emoción? ¿Puedes variar tu vida variando una emoción? sí, sí, yo lo que cuento es que para la emoción, ya la emoción en sí, en el momento en el que sale, ya sale, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a cambiar esa emoción? Para mí la clave está en el cambio de pensamientos. Lo que realmente podemos mm, usar de forma consciente. Sí, porque tú lo que no puedes hacer es que te salga la emoción que tú quieres cuando tú quieres, pero sí puedes con el pensamiento generar esa emoción. O sea, para mí la clave se puede cambiar, pero está sobre todo en el cambio de pensamientos y en el cambio de creencias. Y como decíamos antes, no es que los otros pensamientos vayan a desaparecer, pero sí puedes buscar las estrategias, que hay muchas formas, para empezar a cambiar tus pensamientos. Y a veces doy algún consejo, ¿no? Porque las creencias, los pensamientos se cambian. ¿Cómo nos hemos cambiado desde pequeños? Pues porque estamos, o sea, cambiado, los hemos incorporado desde pequeños, pues porque estamos en un estado de hipnosis. Nuestro cerebro está a un nivel cerebral por debajo, en las ondas, hasta las ondas teta, estamos a nivel de hipnosis. Todo lo que estamos recibiendo lo transformamos en literal para nosotros y así aprendemos, nos programan, por eso nos programan. A partir de esa edad va subiendo la frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca no, la frecuencia cerebral de nuestras neuronas, y entonces entramos en otros estados de conciencia y allí ya todo lo razonamos, ¿no? Nos preguntamos, ya no asimilamos las cosas porque sí. En cambio, cuando somos pequeños, sí. Por eso de mayores, querer hacer un cambio a nivel profundo, hay que entrar o en hipnosis, que eso ya empezaría a entrar a hacer cambios desde el inconsciente, o recibir un impacto emocional muy fuerte, ¿sí? Los cambios de creencias a negativo, todos tenemos más ejemplos. Por ejemplo, tú puedes pensar, no, es que a mí no me van a robar, no pasa nada, ¿no? Todo está muy bien, tú tienes esa creencia, de repente un día recibes un impacto emocional muy fuerte, que es que te roban a mano armada dentro de tu casa, no sé, y eso ya te cambia la creencia, de repente tienes miedo siempre, ¿no? Y vas siempre con miedo. Es peligrosa la calle, fíjate, había una creencia, pasa un impacto emocional muy fuerte, cambia tu creencia. Creencias con súper impacto emocional a positivo, pues ya es más difícil. Que alguien que siempre tiene miedo a que le roben, le pase un impacto emocional tan fuerte que empiece a cambiar eso de forma espontánea, no acostumbra a pasar, ¿no? Estamos preparados precisamente para lo contrario. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La repetición de un nuevo hábito, de un nuevo pensamiento, repetición. En inglés dicen fake it until you make it, o sea, fíngelo hasta que lo hagas, ¿no? Es como, es que no me lo creo, pues si para ti es bueno creer esto, repítelo, 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 ¿no? Fíjate que mucha gente tiene miedo a las sectas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una secta, ¿no? Como que te repiten una frase, te lo dicen una y otra vez hasta que tú te lo crees, ¿no? Y eso son gente pues, que acaban vendiendo su alma a un determinado creencia y es como, bueno, y eso, si es bueno para ti, pues bueno, pero si no es bueno para ti, ¿qué pasa? ¿No? ¿Eso qué demuestra? Que nos pueden hacer un lavado de cerebro. De hecho, ¿cuántos no estarán consumiendo pues o Coca-Cola, ¿no? Cualquier otra marca de cosas porque nos han lavado el cerebro con que eso pues va bien, ¿sí? Para lo que sea, porque mola, porque está bueno o por lo que sea, ¿no? Pues esos son lavados de cerebro. Pues si ya somos conscientes que el lavado de cerebro funciona, vamos a usarlo a nuestro favor. Elige qué ideas puedes instalar en tu cerebro que tú quieres, ¿no? Pues yo quiero instalar en el cerebro ideas sobre alimentación, alimentarnos de una forma buena. Hoy en día, con la cantidad de información que tenemos, ¿no? Pues te vas a YouTube, te vas a iVoox, te vas a cualquier aplicación de audiolibros, de podcast, de vídeos, y empiezas a ponerte esos vídeos que tienen la información que tú quieres escuchar, que a ti te hace sentir bien, que tú crees que es buena, que tú eliges. Y entonces a esto yo le llamo el lavado de cerebro consciente, que es que tú eliges la información con la que quieres inundarte hasta que cambies de pensamiento.
buscar esa gente que está contando, ¿no? Que está hablando, que está dando información, que la está escribiendo, leerte esos libros una y otra vez, buscar más allá. Con lo cual, así vas a poder ir cambiando tus pensamientos. Luego, la gente con la que te rodeas. Si no, no, es que yo quiero pensar distinto, pero es que todos a mi alrededor piensan lo mismo, que me acabo hundiendo. Bueno, pues se empieza a hacer cambios también en ese sentido, ¿no? Queremos que las cosas... No, es que yo no puedo cambiar, no. Es que, claro, tú no quieres cambiar ni estás dispuesto a hacer nada para que eso pase. Y Einstein ya lo dijo. Es de locos esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo, ¿no? Pero aún así lo esperamos. Sí, eso es una verdadera locura, es verdad. Hay una cosa curiosa que es, todo lo hacemos, no nos damos cuenta, pero es muy sencillo, todos cambiamos, evidentemente. Y hay un ejemplo que me encanta, que es, y cambiamos a base de repetición, hay un ejemplo que me encanta que es, ¿quién no lleva un coche hoy en día? Pues muchos, casi todos. ¿Quién piensa a cada momento qué marcha ha de poner? Nadie. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido a base de repetición y sabemos simplemente por intuición cuándo hay que cambiar la marcha. Entonces, primera, se puede cambiar y lo has hecho miles de veces, con miles de hábitos tuyos. ¿Por qué no se va a poder cambiar para hacer un hábito mucho más positivo del que te está sucediendo ahora? Yo creo que evidentemente sí. O sea, es evidente que se puede cambiar. Es evidente. Pero hay que darse cuenta. Y hay que decidir qué quieres de nuevo, evidentemente. Y me alegra que hayas sacado el lavado y aclarado del cerebro, que es como yo le llamo cuando uno lo hace de forma voluntaria, claro. Claro. Sí, porque por eso la palabra consciente, porque tú eliges, ¿no? Cuando tú estás recibiendo publicidad o la educación en el colegio, tú no estás eligiendo, te están bombardeando con una información que no has podido elegir, pero ahora sí puedes elegir. Entonces, hacerlo de forma consciente es una maravilla. Claro, y eso te cambia, porque si tú empiezas a repetirte lo que quieres oír, bueno, nos lo han repetido muchas veces, ¿no? Hay gente que, a mí me encantan las bromas, los chistes. Dice que esto era un niño que no sabía hasta los 3 años que no se llamaba ¡cállate! Fíjate. Claro, es cómico, es de humor, pero realmente funcionamos así, o sea, de los 0 a los 7 años el bebé está abierto y no se cuestiona en absoluto si lo que le cuentan es una milonga o es falso o es verdad. ¿Por qué? Porque se lo está contando la gente que él ama. Para él está Superman y Superwoman y entonces le están contando lo que hay y para ellos es eso. Entonces, pero que eso, que lo que ellos nos contaban hoy tenga alguna validez, eso es lo que me gustaría que mucha gente se cuestione. ¿Por qué? Exacto. Porque ahí está la raíz de todo. O sea, quizá tu padre te dio todo su amor, todo su corazón y tu madre, pero luego la información no era ya válida. Esto sí te lo dieron con amor, ¿no? Porque ¿qué pasa en todas esas familias en las que el hijo llegó porque tenía que llegar y lo del amor, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues entonces ya imagínate. Y fíjate que hay una creencia en todo esto que es una creencia con la que yo he luchado, entre comillas, mucho, que es que yo ya soy mayor, es que yo mayor, ¿no? Entonces, esa creencia es la primera creencia que tienes que cambiar, ¿no? Porque si ya piensas que eres mayor, que hay gente que ya le está diciendo esto a los 30 años, o sea, no necesariamente tiene que ser para alguien de 80 o más, pero vemos personas y los que estamos en este entorno que cada vez pues ves más gente con 60, 70, 80 años haciendo cambios radicales en su vida. ¿Pero por qué? Porque dejan de creerse que son mayores y que no pueden hacer ese cambio y empiezan a experimentar, decir, que me queda los años que sean de vida, pues yo voy a vivir esto nuevo, ¿no? Voy a aprender esto nuevo, voy a hacer esto nuevo. Gente que cambia su vida de forma radical. Y bueno, yo muchas veces pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre con 55 años estaba peor que ahora, que tiene más de 10 años más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento ella tenía un tipo de creencias y a medida que las fue cambiando, o sea, es como que va al revés, ¿no? Cada vez más joven, cada vez más ágil, cada vez más alegre, cada vez mejor en todo. Y es, bueno, yo porque lo veo en casa y tengo ese ejemplo, ¿no? Nadie me puede decir que eso no es así. Y eso es posible para cualquier persona. O sea, estás diciéndole a la gente que algo que es básico es la ilusión. Es una de las emociones básicas que uno tiene que vivir.
La ilusión, la esperanza. Mira, yo siempre digo, lo que está pasando es lo que está pasando, ¿no? Lo que tienes ahora. Cualquier película que tú te cuentas, y lo llamo así películas, el que me hago mayor, el que esto ya no tiene remedio, ¿qué tienes? ¿Una bola de cristal también? O sea, no, no, pero es que lo he visto, claro, y como lo has visto tú también, ¿no? O sea, es una creencia que te va tan bien que te la quedas para ti. Es una película. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Cualquier cosa que tú te cuentas de lo que va a pasar mañana, aunque lo hayas visto 10.000 veces, sigue siendo una película. Si eres capaz de encontrar un ejemplo distinto, significa que se puede. Y se pueden encontrar muchos hoy en día. Entonces, todo lo que te estás contando son películas, películas, películas. Es que yo haré, es que yo ya me voy a morir así, es que mi enfermedad es incurable. Películas. Yo digo, pues si te vas a contar una película, ya que no sabes lo que va a pasar mañana, ¿por qué te cuentas una película de terror o de angustia o de, ¿no? Cuéntate otra película. ¿Por qué no te puedes decir, yo voy a vivir hasta los 150 años y cada día voy a ser más guapa, más alta, más lista y más ágil? ¿Por qué no me puedo contar esa película y crear mi realidad a partir de ese pensamiento? ¿Será verdad o no será verdad? Pero la actitud que a mí me pone ese pensamiento, ¿no? Es lo que decías tú, esa ilusión, no tiene nada que ver. O sea, yo voy a tomar decisiones de una forma muy distinta si pienso que yo voy a vivir 140 años y que cada día voy a ser más guapa, más lista, más ágil, más que si me pongo en, no, no, yo es que ahora ya estoy llegando a los 40 y de aquí para abajo, ¿no? Pues está claro que no voy a tomar el mismo tipo de decisiones, con lo cual no me va a pasar lo mismo. No me viene la imagen de esa persona negativa siempre y ahora esta persona que estás hablando tú positiva siempre. Y se ve claro una cosa, ¿qué diferencia hay entre ellos? Pues que uno va a vivir feliz mientras no se demuestre lo contrario y el otro va a vivir amargado mientras no se demuestre lo Claro, contrario. Ahora la pregunta es, ¿qué eliges? exacto. Yo me creo realmente que voy a vivir hasta los 140 mínimo y lo que me dure el cuerpo y cada vez voy a estar mejor. Yo me lo creo, ¿será verdad o no? Yo qué sé, ¿qué más me da? Pero me gusta más contarme esa película. Claro, pero mientras haces el viaje vas a estar feliz. Exacto, Claro, exacto. claro. Yo no, Mientras, tampoco tengo bola de cristal, pero es que mi claro, emoción cambia radicalmente y las decisiones que tomo también. pero ni tienes bola de cristal tú, ni el que está pensando que de aquí un momento, al cruzar una calle, o yo qué sé, voy a morir joven, por ejemplo. Claro, Tampoco tiene claro. una bola de cristal él. ¿Por qué amargarte la vida con un pensamiento que no Mm, sabes si realmente es cierto? sí. Bueno, Bueno, Marina, dime, No, no, dime. dime tú, dime tú. Iba a poner otro Sí, sí, ejemplo sí, que me sale mucho con mujeres embarazadas. Claro, yo la verdad que tengo muchas amigas, han estado embarazadas o están estando embarazadas. Entonces, te hablan del momento del parto, ¿no? Ese miedo del momento del parto. Porque el parto, y te cuentan cosas terribles del parto. Un día descubrí que hay partos con placer. Hay médicos especializados, ¿no? Que preparan. Decía, mira, si vas a ver vídeos, ahora sobre todas las amigas que me sacan el tema les digo lo mismo. Si vas a ver vídeos sobre partos y te vas a llenar la cabeza de ideas, porque tu parto, ¿cómo va a ser tu parto? No lo sabe nadie, hasta que no te encuentres ahí, ¿no? Y os digo, pues llénate de ese tipo de información, busca sobre el parto con placer y pásate tú estos 9 meses pensando en que vas a tener un parto con placer. Vas a estar súper bien. Y el día del parto, pues será lo que tenga que ser, es que no lo sé. No. Mira, ya que sacas el tema ese, leí un libro en 1970 y tantos que se Uh-huh. llamaba, de Frédéric Le Boyer, que se llamaba Por un nacimiento sin violencia. Es Uh-huh. realmente asombroso porque él habla de un parto de placer. Y entonces habla de cómo y de qué manera y todo. Entonces lo digo para la gente esa que está agobiada con su parto, pues hoy Sí. es un libro fantástico para leer porque además tiene los porqués, él habla de eso. Y fíjate si es desde el 70 y tantos y seguimos haciendo los partos igual. O sea, no parece que No hay... cambiamos, no No, cambiamos. Se puede, ¿eh? Pero a veces no no, queremos. pero yo lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque se está buscando la comodidad del médico y no de la partera. Ujú. ¿Sabes? El médico Claro. tiene que estar de pie alto, la partera es la que tiene que estar en mala posición. En fin, todo eso cambiará con el tiempo cuando nos demos cuenta y cambiará. Bueno, Marina, me lo he pasado genial, estamos llegando al final. Muy bien. Realmente ha sido fabuloso poder hablar contigo de esto y sí que me gustaría que recapitulases un poquito y dijeses 3 o 4 tips para que la gente se dé cuenta que, bueno, hay una frase que me encanta que decía que
tanto si crees que eres un inútil como si crees que eres un genio, en ambos casos tienes razón. ¿Por qué? Porque se lo dice uno a sí mismo, nadie manda de ti. Entonces, algunos tips para que la gente se pueda entender que aunque él vea la situación negra, hay salida y no es tan complicado como parece. Bueno, pues uno, y recapitulando lo que he dicho al principio, es si en algún momento de tu vida estuviste sano, es que tienes esa información en tus células, entonces cógete a esa idea, ¿no? para trabajarla, para ir hacia allí. O sea, si ahora estás en un momento mal, pero estuviste bien, es que puedes estar bien, ¿vale? Que se puede cambiar, que hay que querer cambiar, para poder cambiar hay que querer cambiar. Y que es muy importante para eso tomar conciencia, ser muy realistas, tomar conciencia de lo que está pasando en este momento. Yo les enseño a las personas pues a tomar conciencia de sus emociones en este mismo momento, porque eso lo puedes ir pasando a los momentos conflictivos importantes y desde allí ir trabajando ese cambio de emoción que empieza por el cambio de pensamientos. Así que otro tip muy importante es hacer ese lavado de cerebro consciente. Claro. Y quizá una de las cosas también es querer cambiar y saber qué es lo que quieres cambiar, claro, porque el que realmente se conoce a sí mismo es uno. Entonces, primero Exacto. tienes que saber que tienes que tener la voluntad de querer cambiar, pero luego tienes que saber qué quieres cambiar, Sí. porque claro. Aquí hay mucha gente que está muy bloqueada, ¿eh? También te digo que hay gente que cuando le dices qué quieres no saben qué es lo que quieres, que no saben qué es lo que quieren, pero bueno, hay formas de llegar a ellos, hay formas de acompañar y de que vayan encontrando, ¿no? Todo eso es como ir quitando capas y bloqueos hasta que sale, porque todo el mundo sabe qué quiere, aunque no sean conscientes todavía, ¿no? Por los bloqueos que puedan llevar encima. Pero se puede, insisto, todo el mundo. Me encanta atender, escuchar a Marina. Ya sabéis, se puede cambiar, pero malas noticias. Nunca jamás vais a poder decir que es que yo soy esclavo de la genética y no puedo cambiar. Aquí Marina os lo ha dejado bien claro, eso no es así. Vas a poder cambiar lo que quieras cambiar, pero va a depender de ti y va a depender de la decisión de querer hacerlo o no. ¿Alguna cosa más, Marina? Estoy realmente encantado de tenerte aquí, poder hablar como con este café virtual que tenemos tú y yo, tomando este café virtual. ¿Alguna cosa que quieras añadir? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho todos. De todas formas, ¿verdad que habrá para que dejen comentarios aquí debajo del Sí, vídeo? sí, Pues sí, sí, intentaremos por estar supuesto. pendientes y ir Sí, respondiendo pues si hay preguntas o cosas que quieran saber. eso es que te has adelantado a los acontecimientos, porque Perdón. no, te lo digo de broma, porque ahora en la despedida yo comentaba eso de, pero bueno, está fantástico. Quiero que sepáis que vais a tener la posibilidad de contactar con ella, va a haber de todo, y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, te agradezco tu buen hacer y te agradezco tu valentía de decir no preparamos nada y que salga lo que Dios quiera. Yo siento que muchas veces es lo mejor y entonces te agradezco el haber tenido la valentía de estar ahí sin más. Y bueno, simplemente quiero recordaros que gracias a Marina por haber estado aquí y simplemente me queda por mi parte informaros que podéis encontrar todo lo que depende de Marina Castells dentro de la página web personal de ella, dentro de la página del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. Y justo aquí debajo del vídeo encontraréis todos sus links, todo lo necesario para poder seguirla, para poder saber de ella e incluso para poder hacer comentarios sobre esta conferencia que ha sido para mí magistral, me ha encantado, me lo he pasado genial. Y dicho esto, os doy las gracias a todos por estar con nosotros y os animo a recordar siempre una cosa, que quizá en esta vida no tenemos ninguna obligación, quizá, pero si tuviésemos alguna de verdad, yo tengo claro cuál sería, y es que tenemos la obligación de ser felices. No os olvidéis de que tenemos que ser felices. Feliz y divertida vida. Os espero en la próxima conferencia. Un abrazo. Gracias, Marina, por todo. Gracias, Juan. Un abrazo.